En primera caí de culo en la calle. Mi mujer murió. Después de 7 años, que yo le decía, la gente decía, ella vino aquí un par de veces. Y fuimos a la unión, todos decían, ese tú eres guau, esa muchacha tú eres guau, ¿cómo te ayuda? Fue mi representante en un principio allí. Pero estaba medio enfermita y un buen día me avisaron que había muerto después de 7 años. Tuve mi hija, ella en Santiago de Cuba, con su madre, con Esther. Y a los 3 años, cuando cumplí el servicio social, ya estaba yo loco por venir para acá, para La Habana. Pues, y perdí el matrimonio y me perdí de ver crecer a mi hija. ¿Bebiste? ¿Bebes mucho todavía? ¿Esa etapa no, de tu vida? Nada. ¿Ya no? Ya lo que iba a beber yo lo cumplí. Ya lo bebiste. Ya ese cupo está cerrado ya. ¿Dónde cabe lo que has bebido? ¿En qué recipiente? Ay, Dios. ¿Para Todo el ahogar mundo, las penas lo que o pasa, qué pasaba? Quizás sí. Sí. Quizás sí, quien quita que después de una viudez, después de la Claro, un distancia. método de distracción. Sí, era como un método, un mecanismo para... Voy a beber. Que es tu personaje de teniente coronel que pasó a coronel de Tras la Huella. Fueron muchos años con un personaje que haya pasado lo que haya pasado, te marcó, lo hiciste bien, lo defendiste y el pueblo te amó. ¿De quién fue la decisión de no continuar en Tras la Huella? ¿Tuya o del equipo? No, fue mía. En el 2005 ella cae grave y se desconectó. Fue creo que el 4 de mayo. Ajá. Y el día 6 de mayo a las 11 de la noche en el hospital le dije a mi hermana, tú vas a ver que ella se va a ir el día 7 cuando cuando sea mi cumpleaños. Y el día 7 de mayo en la madrugada a las 12:30, a las 12:10, 12:15, pues ya sonó el pitico y ya se me fue. Y entonces yo dije, tendría que irme yo aquella vez, ¿por qué tenía que irse ella ahora? El mismo día en que yo nací, en que me parió. Son las coincidencias de la vida, las casualidades, ¿no? Las coincidencias que te llevan a definir, a conocerla, a sensibilizarte y decir, la empleo para bien. Si sucedió algo que es más o menos extraño, que sea para bien. Así es. Sí, pero me falta más de la mitad. Es que es un camino tan largo. Busqué esos estudios porque cuando me hicieron mi maestro, mi profesor, mi amigo, Esteban, me preguntó en la prueba de admisión, ¿y por qué? Porque necesito paz. Yo no tenía conciencia de mi naturaleza, pero sentía que necesitaba para poder ir a lo mejor. Has visto su rostro cientos de veces en la pantalla de tu televisor y probablemente durante años fue para ti el símbolo máximo de Tras la Huella en Cuba, pero ¿alguna vez te preguntaste qué pasó realmente con el hombre detrás del uniforme del coronel Fernando? Hoy vamos a desentrañar el misterio de Roberto Perdomo, un actor que pasó de ser el galán más cotizado de la isla a desaparecer en una espiral de dolor, silencio y rumores de muerte que dejaron a todo un país preguntándose, ¿dónde estaba? Quédate conmigo porque hoy vamos a tirar del hilo para descubrir qué hay detrás de uno de los silencios más enigmáticos de la cultura cubana reciente, y te advierto que lo que vas a escuchar no es solo la historia de una carrera artística, sino el relato crudo de una lucha por la supervivencia emocional en medio de la soledad y el olvido. Para entender el vacío que dejó su ausencia, primero tenemos que recordar quién era Roberto Perdomo para el público cubano. Nacido en Santiago de Cuba en 1959, Roberto no llegó a la actuación por accidente, se formó en el prestigioso Instituto Superior de Arte y se graduó en 1982, integrando las filas de la mítica compañía teatral Irrumpe bajo la dirección del maestro Roberto Blanco. Era la época dorada del teatro cubano y Roberto, con su presencia imponente y su voz profunda, no tardó en saltar a la televisión. Programas como Café Habana y El Balcón de los Helechos lo convirtieron en un rostro familiar, pero fue sin duda su entrada en el policíaco Tras la Huella lo que lo grabó en el inconsciente colectivo. Durante 14 años interpretó al coronel Fernando, un personaje que él mismo ayudó a construir desde cero y que se convirtió en el rostro de la autoridad para millones de cubanos. Pero mientras su fama crecía en la isla, en la vida real algo se estaba rompiendo y de pronto el coronel Fernando dejó de aparecer. Las pantallas se quedaron sin su guía y el público empezó a tejer teorías. ¿Fue censurado, se fue del país o simplemente se cansó de la fama? La realidad, como suele ocurrir, era mucho más compleja y dolorosa de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. El punto
de inflexión en la vida de Roberto Perdomo no ocurrió frente a las cámaras, sino a miles de kilómetros de distancia en España. Pocos saben que Roberto vivió 7 años en la península ibérica, y fue precisamente allí donde su vida se partió. En dos, según sus propias confesiones recientes en España, Roberto no solo buscaba nuevas oportunidades profesionales, llegando a participar en películas de renombre como La Comunidad de Alex de la Iglesia, sino que compartía su vida con la mujer que amaba, pero el destino le tenía preparado un golpe demoledor. Su pareja, quien también era su representante, falleció repentinamente dejándolo en un vacío absoluto en un país que no era el suyo, y lejos de todo lo que conocía. Ese fue el inicio del gran silencio de Roberto Perdomo. El dolor no solo lo arrastró a la depresión, sino a un pozo oscuro del que pocos logran salir: el alcoholismo. El propio Roberto ha confesado recientemente que llegó a consumir una botella de ron diaria tratando de anestesiar una tristeza que lo devoraba por dentro. Fíjate en lo paradójico de esta situación. Mientras en Cuba se repetían sus capítulos como el oficial disciplinado e imperturbable, en la realidad, aquel hombre caminaba por las calles de España, sintiéndose un fantasma sumido en una adicción que le robaba la energía y las oportunidades. De hecho, reveló que estuvo a punto de entrar en una superproducción de Hollywood, pero su estado emocional y el hecho de no hablar inglés lo hicieron rechazar la oportunidad. Porque no supimos nada de esto durante tanto tiempo en Cuba. El sistema mediático suele ser implacable con sus ídolos: si no estás en pantalla, no existes, y si tu ausencia se debe a problemas personales o crisis existenciales, el silencio se vuelve doblemente pesado. Roberto regresó a Cuba en silencio, tratando de reconstruir su vida desde los escombros, pero el misterio sobre su paradero se alimentó de una confusión que en octubre de 2023 paralizó a muchos seguidores de las redes sociales. En general, salió la noticia de que Roberto Perdomo había muerto en Miami a los 89 años, el titular corrió como la pólvora y muchos cubanos lloraron la pérdida de su querido actor. Sin embargo, se trataba de una confusión con un homónimo Roberto Perdomo Díaz, un destacado líder del presidio político cubano y presidente de la organización Plantados, que falleció efectivamente en esa fecha. Esta coincidencia de nombres generó un aura de funeral alrededor de la figura del actor, que él mismo tuvo que desmentir al aparecer nuevamente en entrevistas para medios independientes y canales de YouTube como La Familia Cubana. El silencio de Roberto no fue solo por el alcohol o el duelo, sino también por una profunda decepción con el medio televisivo al que le entregó décadas de su vida. Cuando finalmente decidió dejar tras la huella, no lo hizo por un conflicto político abierto, sino por agotamiento creativo y por el deseo de no quedar encasillado para siempre en el papel del policía eterno. Pero al salir de ese refugio seguro se encontró con una televisión cubana que, según sus propias palabras, hoy carece de riesgo y conflicto. Roberto ha sido muy crítico recientemente, señalando que la televisión nacional evita los temas difíciles de la realidad cubana actual, y que él, ahora con la madurez de quien ha pasado por el infierno, busca personajes que incomoden, que no dejen dormir al espectador. Es fascinante ver cómo este hombre, que durante 14 años representó el orden, ahora reclama el derecho al caos creativo y a la verdad sin filtros. Hoy Roberto Perdomo vive en una especie de retiro espiritual y filosófico que pocos conocen. Pertenece a una orden mística, científica y religiosa, donde asegura haber encontrado la paz que el ron y la fama nunca le dieron. Vive solo en La Habana, con la calma de quien ya no tiene que demostrarle nada a nadie, aunque recientemente lo hemos vuelto a ver en producciones como la serie Calendario o la telenovela Renacer. Su presencia ya no tiene esa carga de omnipresencia oficialista, es la presencia de un sobreviviente, de un hombre que decidió cerrar el cupo de lo que tenía que beber y que ahora mira a la sociedad cubana con una mezcla de nostalgia y sabiduría crítica. La historia de Roberto Perdomo nos dice mucho sobre lo que significa ser un artista en Cuba, la fragilidad de la fama y como detrás de las instituciones que vemos en pantalla hay seres humanos que sufren, que se pierden y que a veces logran encontrarse en medio del más absoluto anonimato. Su silencio no fue una huida, fue un proceso de reconstrucción personal, necesario para no terminar destruido por el peso de su propio mito. Pero ¿tú qué crees? ¿Te sorprendió saber la verdadera razón detrás de su desaparición de las pantallas? ¿Recordabas aquel rumor sobre su supuesta muerte en Miami? ¿O fuiste de
los que siempre sospechó que había algo más profundo detrás de su salida de Tras la Huella.